Bienvenidos al tercer episodio de mi podcast. El día de hoy, como ustedes ya lo vieron en la portada, he decidido ponerle a este episodio el nombre de temas varios, porque no vamos a hablar de un tema en específico. Es más, voy a irlos escogiendo por aquí mientras grabo el episodio, porque siempre es bueno salir un poco de la dinámica. Ya tuvimos 2 episodios que iban concentrados sobre temas que obviamente ya ustedes escucharon, y si no los has escuchado, voy a dejar por aquí el enlace de los 2 episodios para que te puedas meter y escucharlos. Pero antes de avanzar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal de YouTube y actives la campanita de notificaciones para que te llegue todas las novedades sobre los nuevos episodios que vamos a estar subiendo. También a que me sigas en mis cuentas en redes sociales, tanto de Instagram como de Twitter, @mfigueredo con el al final. Sin más que decir, comenzamos este tercer episodio. Temas varios. Arrancamos. Bueno, amigos, comenzamos este tercer episodio. Sonó raro ese amigos porque yo normalmente no suelo decirlo. Suelo decir como pana, bro, pero eso de amigos no. Pero bueno, me salió. Fue lo que salió para comenzar este tercer episodio. Tercer episodio de temas varios, en los cuales, vamos a hablar un poco de lo que nos puede dar chance en 30 minutos. Porque voy a tratar de que este episodio dure 30 minutos. Y ustedes se preguntarán sobre qué vamos a hablar el día de hoy, sobre qué temas vamos a tocar en este episodio. Tengo varios temas, incluso tengo varias reflexiones, algunas muy personales, otras de temas que han estado rodando por allí. Ojo, no voy a hablar sobre el tema de Shakira, que siento que no es el sentido que les quiero dar a este podcast. Tampoco soy un experto en ese tema. Ya de eso se están encargando medio Twitter, medio Instagram de sacar sus conclusiones. Aquí vamos a concentrarnos en otras cosas. No quiere decir que ese tema no sea importante, por lo menos para mí no lo es. Para ciertas personas sí lo es y se les respeta. Pero en este episodio vamos a hablar de otros temas. El primer tema que quería tocar el día de hoy, y era porque mientras estaba hojeando por allí algunos portales de noticias sobre qué temas podíamos tocar aquí, me encontré sobre una noticia que se dio justamente en los días del Mundial y que muy probablemente ustedes hayan escuchado sobre este ciudadano iraní, este futbolista, que si bien no participó en el Mundial, probablemente la gente escuchó más de este personaje que de la propia selección iraní. Incluso yo puedo preguntar futbolista iraní que supuestamente fue condenado a muerte, y la gente me va a decir, sí, ese es el caso de futbolista tal, y no de la selección iraní. Vaya incongruencia. Y cuando digo vaya incongruencia, no lo estoy diciendo mal, lo estoy diciendo muy respetuosamente. ¿Por qué? Porque para los días del Mundial de Qatar, y eso es otro tema que voy a conversar más adelante, para los días del Mundial de Qatar se dio a conocer la imagen de un futbolista iraní porque supuestamente iba a ser condenado a muerte. Cuando digo supuestamente, es porque en su momento artistas e incluso personas muy reconocidas, mayormente del ámbito artístico, comenzaron a levantar la voz sobre un caso alejado del Mundial, sobre un futbolista que había sido condenado a muerte y que el mundo se tenía que unir para evitar este asesinato. Que incluso, disculpen al final, para evitar este asesinato, que incluso cómo era posible que mientras este futbolista estaba siendo condenado en Irán a muerte, el Mundial se seguía desarrollando, que era una injusticia. Pare usted de contar la hipocresía del mundo. En realidad, este futbolista nunca fue condenado a muerte. Ni siquiera estuvo cerca de ser condenado a muerte. Este futbolista, si bien fue detenido por las autoridades iraníes, se le detiene porque estuvo involucrado en el asesinato de unos policías de Irán.
los cuales fueron dados de baja por un grupo de delincuentes que estaban participando en ese momento en las protestas contra el gobierno de Irán. Si nosotros leemos los portales de noticias como la BBC, The New York Times, por ejemplo, porque fueron los portales en los cuales me metí para encontrar un poco más de información sobre este tema, vas a encontrar que fue porque lo condenaron por participar en las protestas. Pero no, esto va más allá. Incluso cuando esta información sale sobre la supuesta sentencia a muerte, supuesta condena a muerte, nunca se dijo la razón por la cual supuestamente iba a ser condenado a muerte. Nunca se dijo incluso la razón por la cual estaba detenido, sino simplemente esta persona participó en las protestas contra el gobierno iraní y ya la dictadura iraní. Bueno, se dijeron 1500 cosas, incluso agregando el tema de la religión. Se agregaron 1500 cosas, se dijeron 1500 cosas y al final nunca se dijo la razón por las cuales este futbolista estaba detenido. Y ya la dije, estuvo involucrado en el asesinato de un grupo de policías, a los cuales, luego de una serie de investigaciones y de detener a varias personas, estas dieron con el nombre del futbolista iraní, quien fue detenido, pero por lo menos para esos días del Mundial no había sentencia alguna. A pesar de eso, la sociedad mundial comenzó a levantar su voz, como ya ustedes lo saben, con causas muy elegidas, con pinzas, porque no todas las causas les interesa, muy elegidas con pinza, y sacaron la de este futbolista iraní. Como digo, portales importantes de noticias comenzaron a reseñar esta historia, una historia heroica. Pero misteriosamente, el futbolista iraní dejó de aparecer en los portales de noticias porque simplemente la gente se comenzó a dar cuenta que no hubo tal sentencia. Es más, fue condenado sí, pero a 26 años de cárcel, que era la condena que principalmente se le tenía. Ojo, no por participar en las protestas contra el gobierno iraní, sino participar en el asesinato de un grupo de policías. Esa fue la razón por la cual se le detiene a él y se le sentencia, se le condena. Ahora, cuando hablamos de este tema, obviamente se da en los días del Mundial de Qatar. Un mundial que incluso, vamos a decirlo, cuando yo mencionaba anteriormente de la hipocresía, voy a referirme más específicamente a la hipocresía occidental. Porque este caso, el futbolista iraní, fue uno de los elementos que utilizó la prensa occidental, los medios de comunicación, las grandes corporaciones de comunicación, para de alguna manera atacar el Mundial de Qatar. Y cuando digo atacar el Mundial de Qatar, es porque incluso desde que Qatar es electa como sede del Mundial, comenzaron una serie de supuestas investigaciones, pero los medios de comunicación comenzaron a jugar un papel importante desde inicios del 2022 porque comenzaron a emitir muchas informaciones falsas. No me voy a meter en el tema legal porque hay varias personas detenidas y creo que ya no es tema de conversación eso de que si Qatar compró el Mundial o no. Si lo compró, ya hay una investigación que se está siguiendo. Si lo compró, ya hay personas que incluso autoridades de la FIFA y autoridades de la Unión Europea fueron detenidas por ese caso y están siendo todavía investigadas y se les sigue un proceso judicial. Pero ya cuando tratan de mezclar el deporte con la política, ya ahí es donde entra el problema. Y ahí es donde entra el problema porque acercándose al Mundial, muchos artistas comenzaron a llegar al país, a Qatar, para participar en las fiestas, para participar en todo lo que era la movida, que es una movida muy bonita, es una movida que todo país quisiera tener como espacio, como desarrollo, porque te lleva no solamente a los ingresos económicos, no solamente a repotenciar el turismo, sino también la gran cantidad de gente y la gran cantidad de actividades recreativas que se dan en el marco del desarrollo del Mundial. Y muchos artistas comenzaron a llegar a Qatar. Y lo primero que hizo la prensa internacional, específicamente de Occidente, fue acribillar a estos artistas. Esa moralidad occidental que no existe, pero comenzó a salir a flote. Y comenzaron a acusar a artistas de ser especies de colaboradores en violación de derechos humanos. Una cosa que no tiene que ver con la otra.
Porque si estos artistas van al mundial a presentarse en eventos del mundial, no van para apoyar a un sistema de gobierno, un sistema de justicia, o para apoyar el marco jurídico, o para apoyar las normas de ese país. No, van a presentarse, van a cumplir con su trabajo y van también a disfrutar. Incluso hay muchas entrevistas de artistas que ellos mismos, incluso muchos de ellos terminaron abandonando Qatar, porque cada vez que daban una entrevista, lo primero que le preguntaban era: ¿y qué se siente estar en un país violador de derechos humanos? Pero ya va, eso se dio muchísimo. Ya va, pregúntale sobre su carrera, pregúntale sobre cómo ve el mundial, cuáles son las expectativas que tiene, cómo se va a presentar, qué tiene preparado para desarrollar su talento en el país, teniendo millones de ojos encima. Y al final no lo preguntaron sobre eso. Al final siempre las preguntas eran: ¿qué se siente estar en un país que viola los derechos humanos? ¿Qué se siente ser colaborador de un país que viola los derechos humanos? Algo asqueroso, pero que yo espero que se repita incluso en el mundial que viene, porque en el mundial que viene le toca a Estados Unidos ser una de las sedes del mundial. Y probablemente, no sé si va a salir algún periodista a preguntarle a los artistas que vayan a Estados Unidos, que me imagino van a ser todos, sobre qué se siente estar en un país violador de derechos humanos, teniendo todavía Guantánamo abierta, con una cantidad de personas detenidas las cuales no se les respetan los derechos humanos, específicamente el derecho a la defensa. No lo van a hacer porque la hipocresía occidental sigue. La hipocresía occidental va a seguir reinando. Y lo primero que trataron de hacer fue tratar de manchar el Mundial de Qatar. Hay 1500 explicaciones, las cuales no voy a decir aquí, pero ya ustedes saben cómo ven los medios occidentales a todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente. No solamente eso, sino también hay que sacar que Qatar gana la sede del Mundial, o su candidatura gana la sede del Mundial, cuando la candidatura de Estados Unidos estaba también participando. Incluso el propio Obama, en su momento, cuando Qatar recibe la elección, es electo como sede del Mundial 2022, el propio Obama dice que fue injusto porque ellos tenían la mejor propuesta. Es decir, yo no acepto que otro país se presente y que sea electo porque, nosotros somos la superpotencia del mundo, pero si es un país árabe, mucho mejor. Y como no logré recibir la sede del Mundial en ese tiempo, voy a hacer todo lo posible para que cuando se desarrolle el Mundial, lo voy a boicotear. Y eso fue lo que sucedió. Sin duda alguna se boicoteó el Mundial. Se le hizo hacer creer a la gente que el Mundial no tenía validez, que el Mundial no tenía importancia, que el Mundial estaba aburrido, porque no habían tales jugadas, porque esto, porque lo otro. O sea, al punto de llegar incluso a decir que mientras Argentina iba pasando, el Mundial estaba arreglado. Ya como la gente comenzó a pegarse con el Mundial por la emoción, iban avanzando los partidos, iba avanzando la emoción, iba subiéndose la tensión. Dijeron ya que el Mundial está arreglado. Ya Qatar arregló el Mundial para que Argentina ganara el Mundial, porque está Messi, está está el otro. Todas esas narrativas nosotros las escuchamos. Y es parte de ese boicot que quisieron ejecutar las grandes corporaciones comunicacionales de Occidente para apañar un mundial que se realizó en un país árabe. Que es histórico, sí, pero muy poco se habló de la historia de este mundial. Que este mundial estaba marcando un hito en la historia, porque se estaba haciendo por primera vez en un país árabe. Esa zona del mundo, esa zona árabe que siempre Occidente ha menospreciado, esa zona del mundo árabe que siempre Occidente ha visto y se ha metido incluso hasta con su cultura. El tema de que tú seas musulmán, ya Occidente lo ve como que si tú eres terrorista, y para de contar muchas cosas. Ya el hecho de que es un país con mucho dinero, eso fue que compró el mundial. No se lo ganaron, eso es mentira, eso fue que compró el mundial. No vieron la elección de Qatar como algo histórico, como algo que puede abrir más el fútbol a lugares incluso donde muchas veces no se ha organizado ningún tipo de copas. Y hay que llegar a esos lugares porque el balón tiene que rodar en todos lados.
El balón no puede rodar mejor en Europa que en Sudamérica. El balón no puede rodar mejor en Sudamérica que en Centroamérica, por ejemplo. El balón no puede rodar mejor en América completa que en Asia. El balón tiene que rodar en todos lados, porque se habla de un deporte que une a las naciones y que más allá de unir a las naciones es una fiesta deportiva. Y en el deporte no hay discriminación. Incluso también muchas personas a través de esta plataforma de YouTube sacaban videos, cosas que no puedes hacer en Qatar. Prácticamente el que fue a Qatar asustado. Fue a Qatar con la idea de que si tú salías y prendías un cigarro, porque muchos videos así lo informaban, que tú en Qatar en las calles no podías prender un cigarro porque te iban a meter preso, porque tú en Qatar no podías grabar porque te iban a meter preso. Totalmente falso. Las personas cuando comenzaron a llegar a Qatar y comenzaron a ver que se estaban dando las cosas, que podían ingerir alcohol, que podían andar tranquilamente por la calle, que podían estar vestidos de cualquier manera, que podían fumar en la calle, se comenzaron a dar cuenta que incluso podían grabar videos en la calle. Se comenzaron a dar cuenta que era mentira. Era mentira y era uno de los métodos que utilizó Occidente para seguir golpeando el Mundial de Qatar. Decir como que bueno, es mejor incentivar el miedo de la gente para que no vayan que la gente vaya. Como es un país con culturas diferentes, bueno, vamos a comenzar a inventar. Comenzar a inventar es, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, para que ya la gente, el subconsciente de la gente, diga, mira, es mejor no ir porque, bueno, estamos inseguros, porque no nos van a dejar hacer esto y lo otro. Y bueno, así transcurrió el Mundial de Qatar. Un mundial probablemente el más boicoteado en la historia de los mundiales. Y voy a tomar como ejemplo incluso mundiales anteriores. Por ejemplo, el Mundial de Argentina 78, fue un mundial que se realizó con una dictadura que a la mierda todo lo que estaban hablando en Qatar, porque al final todo fue en suposiciones, ¿no? En Argentina se había una situación, en Argentina estaba la dictadura de Videla, y mientras se estaba desarrollando el mundial en Argentina, habían detenidos, habían asesinatos, habían desapariciones, habían protestas en las calles, y nadie levantó la voz. La gente vio el mundial y listo. La gente, o por lo menos la prensa en ese momento, no hizo su trabajo de boicotear el mundial. No, es un evento deportivo que, si bien podemos estar de acuerdo o no en el sistema de gobierno, en cómo se deciden las cosas en ese país o lo que esté viviendo ese país, al final es un evento deportivo, porque yo no puedo estar de acuerdo con el modelo de gobierno de los Estados Unidos y lo que hace en Guantánamo y lo que hace en la mayoría del mundo, invadiendo, robando recursos naturales y energéticos, asesinando a personas. Yo no puedo estar de acuerdo con eso, pero no voy a boicotear el mundial porque es algo deportivo, es algo que al final todos nos vamos a sentar y vamos a disfrutar, que al final es el único objetivo que tiene todo torneo deportivo, que las personas puedan estar tranquilas, puedan distraerse, puedan concentrarse y puedan disfrutarlo. Siempre ha sido el fin de los mundiales. Siempre cuando llegue esa época del año, cada 4 años, cuando comienza el mundial, Venezuela se paraliza, y Venezuela nunca ha ido a un mundial, y aún así Venezuela se paraliza, y así todos los países del mundo, independientemente de su credo religioso, de su credo político, de su sistema de gobierno, al final todos se sienten y todos disfrutan del mundial, de las jugadas, de los goles, apoyan a diferentes selecciones si la de ellos no está participando, porque es algo libre, es algo que llega a todos y es algo que incentiva a la gente a ser parte de eso. Pero lamentablemente el mundo occidental así no lo entiende. Quería tocar esos temas. Fíjense que un tema me llevó a otro. Llevamos 2 temas tocados. El otro tema que estaba pensando un poco en tocar, y es porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por los medios de comunicación y lo que dicen los medios de comunicación, que muchas veces tienen razón, pero muchas otras veces no tienen razón. Y digamos que nosotros estamos programados para que cuando tú te sientes y veas que un portal de noticias te dice 1500 cosas, tú creas
lo que te dice ese portal de noticias. Lo vivimos con el Mundial y lo vivimos con el futbolista iraní y lo hemos vivido con muchísimos otros temas. Incluso en Latinoamérica lo hemos vivido mucho, la manipulación de los por parte de los medios de comunicación hacia la realidad política y cultural que puede vivir un país. Yo hablo de esto porque, terminando esos dos temas, es inevitable llegar a la reflexión de que al final estamos siendo de alguna manera manipulados. Y vaya que el ser humano es muy manipulable en estos días. El ser humano puede estar pensando cualquier cosa, puede tener su criterio político, su criterio a base cultural, su criterio sobre muchísimas cosas, pero al final el ser humano se sienta, prende la televisión o prende las redes sociales y eso ya le modifica por completo su manera de ser, su manera de opinar sobre esos temas. En Venezuela lo hemos vivido muchísimo. Los medios de comunicación en Venezuela en su momento fueron grandes laboratorios de manipulación, al punto de poner canciones en sus noticieros que cuando la persona lo escuchaba sentían desespero, sentían ansiedad. Por ejemplo, la musiquita que utilizaba Globovisión, esa musiquita yo conozco a personas que cuando la escuchaban les generaba ansiedad, porque acostumbraron a la gente a que era como una especie de switch mental. En Venezuela hemos tenido laboratorios psicológicos por parte de los medios de comunicación. Por ejemplo, los años desde el 98 hasta el 2004-2005 se vivió esa manipulación. Hablo de ese tiempo, obviamente después se siguió dando el tema de la manipulación, pero hablo de ese tiempo porque era cuando más se veía. Se veía porque no había ese tema de redes sociales. Ahorita se ve en las redes sociales, el tema de la televisión ha bajado un poco, aunque yo soy de los que pienso que al final la televisión va a pasar como la radio, nunca va a no va a dejar de morir. No, perdón, me expresé mal. No va a terminar de morir, va a sobrevivir más bien, porque al final es una herramienta que la gente va a seguir utilizando. Hoy en día, cuando surgió la televisión y la radio estaba en su apogeo, bueno, la gente obviamente migró a la televisión, pero la radio siguió existiendo, simplemente que con otro formato. La televisión adoptó el formato de la radio con el tema de novelas, con el tema de programas, y se fue poco a poco actualizando lo que era el tema primero blanco y negro, después el tema a color. La radio siempre ha sido la misma, simplemente que han variado un poco de cómo trabajar o cómo llegarle al público, y eso va a pasar con la televisión frente a las redes sociales. Muy pocas son las personas que prenden el televisor y ven un noticiero. Yo creo que incluso aquí en Venezuela casi nadie ve un noticiero de televisión. Yo por lo menos tengo años que no escucho ni siquiera la canción de los noticieros. O tengo años incluso que no veo un canal nacional, independientemente de quién sea, pero tengo años que no veo un canal nacional. Porque para tú tener información, tú tienes las redes sociales. Es la facilidad de tener la información al momento. Y aparte que en Venezuela ha habido obviamente una baja de calidad en la parte de comunicación audiovisual muy importante. Incluso puedo decir que hoy en día la radio puede superar en mucho a la televisión venezolana, por cómo se hace, por cómo la gente se motiva a escuchar. Pero volviendo al tema, me desvío un poco. Volviendo al tema, en Venezuela en ese periodo la televisión tenía era una gran herramienta para manipular a muchas personas. Yo digo que más adelante, o por lo menos ya estamos llegando a esos años en los cuales hay que sacar una conclusión de esos años y sacar la conclusión de lo que representó en ese tiempo la televisión para Venezuela, y vamos a encontrar que sin duda alguna fue una gran herramienta de manipulación en todos los sentidos. Alguien ponía la televisión y veía cualquier cosa y a eso le generaba depresión, ansiedad, desespero. Era algo increíble. Y lo mismo pasa con las redes sociales ahorita. Ahorita en redes sociales hay todo loco que inventa toda cosa loca, que en realidad volvemos al tema del futbolista iraní, volvemos al tema de Qatar.
con YouTube subiendo videos. Todo el mundo puede subir videos. Muestra ello que yo estoy subiendo videos aquí. No sé cuántas personas, bueno, sí sé cuántas personas me escuchan. Pero es la parte de las herramientas que tenemos hoy en día. Y aquí es donde obviamente uno entra en esa especie de pregunta. ¿Es eso libertad de expresión o simplemente es la peor manera de tú utilizar la libertad de expresión? Porque no me puedes decir que es libertad de expresión yo sentarme, grabar un video, decir 1500 mentiras, subirlo y listo. Y cuando me tocan la puerta porque lo que dije era mentira, yo me voy a basar en que, bueno, vivimos en un país libre, libertad de expresión. ¿Hasta dónde la libertad de expresión o hasta qué punto llega la libertad de expresión con este tipo de cosas? Veremos hasta qué punto puede una persona escribir babosadas, escribir mentiras en redes sociales disfrazados del tema de libertad de expresión, porque eso es otra cosa. Aquí cualquier persona en Venezuela escribe X cantidades de mentiras y cuando verdaderamente la justicia le toca la puerta porque dijo algo que era mentira o porque difamó alguna figura, sea política, sea artística, dicen, bueno, pero es que no, vivimos en una dictadura, porque bueno, sí, yo dije mentiras, pero eso tiene que ser permitido. Entonces, es parte de lo que vivimos hoy en día. El mundo ha cambiado muchísimo. La misma manera de comunicar no es la misma. Hace 10 años se tenía una manera de cómo comunicar. Hace 10 años, 2013, todavía la gente en Venezuela no había migrado a lo que es las redes sociales. Sí, una parte tenía acceso a las redes sociales, pero no era toda. Digamos Twitter, por ejemplo. Yo utilizaba Twitter para joder. Vamos a decirlo así, para joder. Para escribir cualquier estupidez y lanzarla. Y ya. Incluso Twitter me permitió conocer a la madre de mi hija. Y hoy en día tenemos una relación muy bonita. Y fue gracias a Twitter. Yo la conocí por Twitter. Para que ustedes vean cómo se usaba Twitter en ese momento. Todavía la gente no había migrado como tal a esas plataformas. Ni hablar de Instagram. Yo creo que aquí en Venezuela el Instagram se comenzó a utilizar con fuerza a partir del 2015-2016. Porque incluso 2014 era una herramienta en la cual la gente lo veía como que para poner una foto y listo. Era como para demostrar tus dotes fotográficos. De tirarte una foto con filtro a 100, con filtro a 1000 y listo. No era vista como hoy en día de subir un Reels, de subir un feed informativo. No, era algo de que yo tomo una foto y la subo por ahí. Entonces la gente todavía... O el tema del Facebook. En Venezuela el Facebook en ese momento sí era una herramienta para tú informarte y para tú hablar. No era solamente una plataforma de tías que mandaban rosarios por mensajería privada, sino era también para informarte y participar en los 1500 foros que existen y existen todavía esos foros para conversar sobre temas políticos, temas culturales. En fin, fíjense ustedes hasta dónde hemos llegado en este capítulo, que ya queda poco, pero fíjense ustedes que de un tema saltamos a este. Todo tiene una conexión, todo en la vida tiene una conexión. Y llegando a este punto, llegamos a una pregunta que hice recientemente sobre hasta qué punto puede el decir mentiras, el de difamar a una persona puede ser llamado libertad de expresión. ¿Merece ser llamado libertad de expresión? Yo digo que no. Yo soy de los que piensa que la libertad de expresión tiene su límite. No somos libres como tal. Todos nosotros tenemos una manera de, por lo menos hablando de la libertad de expresión, la libertad de expresión no puede ser completa. Tiene siempre que estar limitada. Y antes de que muchas personas me malinterpreten, cuando yo digo que tiene que ser limitada es porque a base de la libertad de expresión se pueden decir las mentiras más grandes del mundo. A base de la libertad de expresión se puede difamar de la peor manera a una persona. Se le puede acusar de asesino, se le puede acusar de delincuente y al final esa persona no es nada de eso. Y al final cuando tú señalas quien emitió esa información, lo señalas, esa persona se va a escudar. Bueno, pero es que hay libertad de expresión. ¿Ves? Y en Venezuela ha pasado muchísimo, N cantidad de veces. Aquí es normal que te amenacen de muerte en redes sociales siendo una figura pública y que al final cuando te tocan la puerta y tú sales detenido, salen los defensores a decir que aquí en Venezuela vivimos en una dictadura, Pero bueno, amenazar es algo normal.
Por eso es mi pregunta sobre la libertad de expresión, y por eso yo opino que la libertad de expresión, sin duda alguna, no es tal libertad de expresión. Siempre tiene que ser controlada, siempre tiene que ser limitada. A eso no apoyo del que yo voy a evitar que tal canal se exprese algo contra el gobierno tal, o contra el partido tal, o contra la persona tal. No, pero siempre y cuando esté dentro del marco legal, siempre y cuando no se difame, siempre y cuando no se juegue con las informaciones para que la gente salga de alguna manera molesta a protestar, o para meterle a la gente mentiras. Aquí cualquier persona puede tomar un micrófono e invitar a X y personas, porque yo soy mucho de escuchar radio en el carro. Y cuando tú escuchas un programa de esos de opiniones en diferentes emisoras de radio que existen, muchas veces tienen de invitados a personas que bueno, pueden no pensar políticamente como nosotros, pero tienen su plataforma, tienen su ventana. Así como muchas personas que tienen canales de YouTube y suben su contenido. Eso es totalmente respetable. Y lo hacen, por lo menos en esta parte de la radio, lo hacen de la manera muy respetuosa. Yo he escuchado personas opositoras expresarse de una manera totalmente respetable, que muy probablemente no lo hacen así en sus redes sociales como Twitter, pero cuando les toca hablar frente a una radio lo hacen de la manera más tranquila, lo hacen de la manera más respetuosa, y es lo que siempre debería existir, el respeto. No por el hecho de yo tener libertad de expresión me tengo que meter contigo, eso me da credenciales o licencia para yo meterme contigo, negativo. Siempre el respeto tiene que ir por encima. Mientras exista el respeto, yo creo que podemos llegar a muchísimos entendimientos. Mientras tengamos respeto entre nosotros, podemos avanzar como sociedad, como país, como todo. Pero si no tenemos respeto, es muy difícil que lleguemos a entendernos. Es muy difícil incluso que lleguemos a estar unidos como país. Y eso es una de las lecciones que debemos incluso comenzar a aprender en Venezuela, porque al parecer no muchos lo tienen muy claro. Así que bueno, ese era el episodio que quería lanzar el día de hoy. Los temas que quería hablar, bueno, ya hablamos sobre el fútbol iraní, hablamos sobre el Mundial de Qatar, y eso nos llevó a una serie de reflexiones que evidentemente espero que no que compartan las reflexiones que yo digo acá, sino que la escuchen y puedan ustedes también interactuar, puedan ustedes también reflexionar desde su punto de vista. No necesariamente ustedes tienen que opinar igual que yo, porque es parte de lo que el mundo hoy en día necesita. No importa si piensas diferente a mí, lo importante es que, lo que mencioné anteriormente, es que nos respetemos y podamos debatirlo. Incluso podamos tomar eso que a mí no me convence de ti, tú puedas tomar lo que a ti no te convence de mí, y poder hacer una idea que al final nos beneficie a todos. Sin más que decir, creo que ya me tengo que ir. Más de 30 minutos, me pasé un poquito de la cuenta. Y pues nada, este fue el episodio de hoy. Por aquí te estoy hablando Manuel Rodríguez. Yo sé que casi nunca digo mi nombre aquí, pero bueno, ya ustedes por el nombre del canal, ya ustedes por quién les está hablando, ya ustedes saben quién les estuvo hablando el día de hoy en este episodio. Antes de irme, quiero que estés pendiente al cuarto episodio, que lo voy a lanzar dentro de poco. Y obviamente que te suscribas en este canal, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones, y también para que me sigas en mis cuentas en las redes sociales, mi cuenta de Instagram y mi cuenta de Twitter, @mfigueredo con R al final. Estoy activo ahorita más en Twitter porque estoy comentando sobre los gloriosos Tiburones de La Guaira, que están ganando y probablemente en estos días estén en la final. Así que por ahí estoy interactuando con muchos compañeros guairistas que estamos emocionadísimos. Sin más que agregar, chao, cuídense.